Estamos a tan solo unos momentos de conocer el resultado de este calendario y saber realmente si fuimos admitidos o tenemos que seguir intentándolo. Entonces, vamos a hacer un repaso por los puntajes mínimos más importantes del calendario pasado y el histórico de estos para intentar hacer una predicción matemática de lo que vamos a conocer a continuación. Para empezar, vamos a ver las 10 carreras con mayor puntaje mínimo en el calendario anterior. En el lugar número 10 tenemos dentista en Ciencias de la Salud. Lugar número 9, cirujano dentista en CUSUR. Es muy curioso que dentista superó en CUSUR a Ciencias de la Salud. Es la única vez en la historia que esto ha sucedido, pero todos aquellos que van a dentista tomen este factor en cuenta. Luego, tenemos medicina desde el lugar 8 hasta el lugar 2. Todos los lugares que ofertan medicina en la UDG se quedan posicionados en el top 10 de este ranking. En primer lugar, medicina en Ciencias de la Salud con un puntaje de 173.21, ¿sí? Y repartido. En segundo lugar, CUSUR. El semestre anterior CUSUR tuvo un repunte increíble. Vamos a ver cómo sucede este calendario. Y en primer lugar, por tercer semestre consecutivo, la carrera con el mayor puntaje mínimo es Diseño, Artes y Tecnologías Interactivas en CUAD, con un puntaje de 183.41. Es la única carrera que rebasó la barrera de los 180 puntos del calendario anterior. Así que yo les diría que si tenemos que apostar, apostaríamos porque esta carrera volverá a ser la que tiene el puntaje más alto de toda la red. Ahora, la mayoría de nosotros estamos aquí por la carrera de medicina y es donde podemos hacer un mejor análisis porque es de las carreras que siguen más las reglas que se cumplen con los puntajes mínimos. Tal vez estas carreras que vamos a ver no sean la carrera la que tú explicas, pero las reglas que vamos a ver y las tendencias aplicarían para cualquier carrera. Entonces vamos a enfocarnos en las carreras de medicina. Vamos a empezar antes con unos datos para hacer un análisis. Muchos pensaríamos que si el calendario pasado fue 177, lo normal es que sea 177, pero analicemos estos datos. Este calendario que vamos a ver el resultado, hubo 55.839 personas que se inscribieron. De esas, solamente 53.409 presentaron el examen. Eso significa que hubo aproximadamente un 3.3% de personas que no se presentó a la prueba o que se equivocó de lugar o que se le canceló. Tenemos 96.65% de asistencia, que es el porcentaje de asistencia más alto desde que fue la pandemia. Si lo comparamos con el calendario anterior, el 2022A, justamente el calendario anterior, solo hubo 40.393 aspirantes. Podemos ver que hay una diferencia de más de 15.000 personas. Este calendario hubo 15.000 personas más que el anterior. De esos aspirantes, fueron 38.700. Aplicaron el examen alrededor de unas 14.700 personas más esta vez que el anterior. Por eso es que en el calendario A sería muy ambiguo tomar esto como una referencia, ya que la diferencia de demanda es demasiado grande, demasiado grande. Entonces, ¿cómo deberíamos comparar el puntaje? Vamos a compararlo con el de hace un año, con el 2022B, porque en esta ocasión también es calendario B. En aquella ocasión fueron 59.979 inscritos, comparado con los 55.000 de esta vez, la diferencia solo es de 4.000 personas aproximadamente. Se presentaron a hacer el examen 56.582, comparada con las 53.409 de esta vez, solo hay una diferencia de 3.000 personas, que es una diferencia considerable, pero es muchísimo más cercana a las 14.700 de la vez pasada. Y este tuvo una asistencia del 94%, en este calendario fue un poco más alta. ¿Por qué les menciono todo esto? Comparar el puntaje mínimo contra un calendario A, siendo este un calendario B, no tendría mucho sentido porque la cantidad de aspirantes es completamente diferente. Aunque la oferta es muy parecida, prácticamente todas las carreras ofertan lo mismo, la cantidad de aspirantes es demasiado diferente. Por eso vamos a observar siempre más los calendarios B en esta ocasión. Para el próximo calendario que es A, observaríamos los calendarios A. Entonces vamos a empezar con las carreras. CUSI, medicina solo lleva 3 calendarios, por lo tanto no podemos hacer una predicción matemáticamente fiel y no tendría sentido hacerlo, pero si observamos el último calendario B de 178, lo más seguro es que este calendario esté cercano al 178, un 177 es lo más probable para CUSI. Podemos notar también lo que les comento, que en los calendarios A, el puntaje es relativamente más bajo. Ok. Observemos Cutlajo, solo tiene 4 calendarios Cutlajomulco, entonces tampoco podemos hacer una predicción matemática, pero podemos analizar estos datos. Podemos ver que en los calendarios B el puntaje ha sido de 171 y 172, lo que es muy curioso porque fue un poco más bajo que este calendario A.
¿Qué podemos esperar? Que el puntaje se mantenga más o menos en este espacio, entre un 171 y un 172 para este calendario, pero hay muy poca información para poder asegurarlo. Vamos ahora sí con las carreras de los centros que tienen medicina desde hace más tiempo. Empecemos con Cucosta. Antes de la pandemia, voy a hacer una línea que separe en este punto y después de la pandemia. Antes de la pandemia, la tendencia de la mayoría de los centros universitarios fue a la baja, un repunte y se mantuvo. Casi todos los centros universitarios van a notar eso. Post pandemia, incluso si se fijan aquí no existe el calendario 21A, fue el semestre en que se hizo con promedio de prepa. Post pandemia, la tendencia es muy clara. Baja en calendario A, sube en calendario B, baja en calendario A. Entonces, si observamos los calendarios B de los últimos semestres y hacemos un análisis matemático con una función logarítmica que no es necesario realmente que explicamos toda la ecuación, este sería el pronóstico, 177.33. Entonces, volvamos a analizarlo. Desde la pandemia, baja, sube, baja y vuelve a subir. E incluso la tendencia es que en cada calendario B un poco más de subida. Entonces, el pronóstico es 177.33 para Cucosta. Siguiente centro, Cusur. Misma tendencia después de la pandemia. Baja en A, sube en B, baja en A. Pero si se fijan, después de una bajada tan grande en el 22A, las bajadas ya no se debería ser tan grande. Entonces, la tendencia se tiene que mantener en este rango que tienen los calendarios B. Por lo tanto, el pronóstico puede ser de 178. Sería un pronóstico muy acertado. Porque este calendario pondría un techo, este calendario pondría una parte baja, estaría en la parte intermedia. ¿Por qué no puede bajar tanto como estos calendarios? Porque eso sería para un calendario A. ¿Puede suceder? Claro que sí, pero las matemáticas no lo proyectarían así. Siguiente centro universitario, Cualtos, uno de mis favoritos. Si vemos antes de la pandemia la tendencia que habíamos mencionado, a la baja, una subida y nuevamente a la baja. Pero después de la pandemia, este sería desde aquí, disculpen, después de la pandemia, baja, sube, baja, incluso con un 180 en el último calendario A. Siguiendo esta tendencia, pues esperaríamos que suba, se mantenga en un rango entre estos valores, por lo tanto la predicción es 178.89, prácticamente un 179 para Cualtos. Me parece un valor matemáticamente con mucho sentido. Veamos qué sucede. Okay. Cutonalá, uno de los centros más importantes. Cutonalá tiene una particularidad única. Escuchen muy bien los que van a hacer trámites próximamente. Cutonalá funciona al revés que CUTS. ¿A qué me refiero? Cutonalá en calendario A, es normalmente, salvo pequeñas excepciones de decimales, más alto que el calendario B. Va al revés de Ciencias de la Salud. Entonces los calendarios A en Cutonalá son más altos que los calendarios B. Miren los calendarios B, 172, 175, 174. ¿Sí? Calendario B 176, calendario B 176. Entonces, ¿qué pasa exclusivamente en Cutonalá? Después de la pandemia, los puntajes se han estado manteniendo. No es realmente tan trascendente si es A o B. El A pide un poco más que el B, salvo excepciones, pero se mantienen en un rango más estable. Entonces, ¿qué esperaríamos para Cutonalá en este calendario B? Que se mantenga en ese rango de 177 como lo ha hecho en los últimos calendarios, 176, 176, 177. Esa sería la predicción para Cutonalá. Y llegamos al que tiene más aspirantes, Ciencias de la Salud. Veamos qué ha pasado. Vamos a separar la gráfica en antes y después de la pandemia. Antes de la pandemia, una bajada sostenida y un impulso muy alto de 180 a 182 puntos. Este puntaje de aquí, 2020A, es el puntaje más alto de la historia de medicina. ¿Qué pasó después? Bueno, prepandemia volvió a bajar, se normalizó. Después de un puntaje tan alto, pues se tendría que normalizar. ¿Qué ha pasado después de la pandemia? Calendario B alto, calendario A baja. Calendario B alto, calendario A baja. Los calendarios B, tristemente para nosotros en esta ocasión, se han mantenido en 180, 181. Mientras que los calendarios A, 177 puntos. ¿Qué creen que vamos a predecir? Siguiendo un modelo matemático de una función logarítmica, la curva debería mantenerse más o menos con esta tendencia. Y la predicción es 180.57. ¿Sí? Un poco más alto que el calendario 21B, un poco más bajo que el calendario 22B, siguiendo la función logarítmica, pero sí despegado del último calendario. Esto es algo que hay que tomar mucho en cuenta al momento de proyectar puntajes mínimos, si es calendario A o calendario B.
Esto sería todo sobre este análisis. Es muy rápido, esta información fue muy difícil de recopilar, pero es entregada muy rápido para que hagan un análisis y vean qué puede pasar. Podemos acertar, podemos fallar, puede pasar cualquier cosa, pero las matemáticas normalmente no se equivocan. Mucho éxito.